Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende del lugar desde donde me estéis viendo, queridos cómplices. Pues sí, vamos a hablar de que hoy Internet condena antes que los jueces. Cuántos relatos fundamentados en redes, en el Twitter, en opiniones de influencers que desconocen el derecho y en linchamientos digitales han conseguido que una persona haya sido ya reputada criminal por la sociedad sin que ni siquiera se hayan aperturado diligencias, querellas o nada. Es decir, ha sido tal la explosión que ya la propia sociedad pues ya los hemos condenado. Hoy el delincuente no lleva guantes. No lleva guantes, no lleva ganzúas, no porta ningún elemento para robar. Hoy el delincuente lleva un móvil, conexión y exceso de confianza, porque solamente quiere viewers y clics. Con lo cual, hoy la red social lo que fabrica son condenas. Vamos a verlo. Estamos hablando, para centrarnos un poco en el debate, del juicio mediático, es decir, el juicio mediático o denominado pena de telediario. O, en todo caso, o una sentencia o un juicio paralelo. Y ya sabéis en qué consiste esto. La opinión pública emite tal veredicto que la persona haya sido juzgada con oprobio, además, y de difícil reparación. Y por poner un caso cercano, tenemos el de Rocío Carrasco, el de Rocíito, que con documental, con la ministra apoyando, inventó, que al final ha acabado ella condenada. Y al pobre hombre, a Antonio David, incluso le despidieron del trabajo por un documental que no tenía ninguna carga probatoria y que era absolutamente difamador. Y que ha llegado a que las productoras de ese documental pues también hayan sido condenadas. Esto es, en puridad, una condena por redes y por pena de telediario. Pero hay más, hay muchas más. Un proceso que se caracteriza por una difusión súper rápida de una información además sesgada, no contrastada, incluso falsaria y fragmentada, pues genera en la audiencia una percepción de culpabilidad de la persona. Ya hemos dicho, por ejemplo, el tema de Rocíito, que fijaros cómo acabó, pero hay más asuntos. Acordaros de Dani Alves, del futbolista, que resultó luego al final absuelto, pero la sociedad ya lo había condenado. Esta presión social que existe y viene derivada de la presión, esta presión social que existe por las redes, por los influencers que hablan, por las noticias de periodistas que, bueno, lo que buscan es rentabilizarse, igual que los influencers buscan monetizarse, pues hacen una innegable y desafortunadamente presión sobre la administración de justicia. Porque claro, la cobertura mediática influye tanto en los jueces como en los jurados que van a formar parte que van a constituir el tribunal para dar un veredicto de culpabilidad o inocencia. Entonces, claro, se llegan a conclusiones erróneas antes de conocer incluso la prueba. En otro término, también en el rol de las redes sociales es imposible pararlo, y Internet es evidente que acelera la condena a un inocente. Así pues tenemos una absoluta disfunción periodística, y sí, me quedo tan ancha, porque estos periodistas o influencers lo que buscan es el impacto. Buscan el impacto, el view, el click. Desgraciadamente estamos en la cultura del click. En lugar de leer, vamos para atrás en lugar de para adelante, y se afectan reputaciones de las personas. Hemos visto Rocito, que afectó a su ex esposo, a Dani Alves, por poner un caso también bastante notorio, al propio Paco Camps, con el tema de los trajes, por poner casos más cercanos. Y si han sido condenados en pantalla o condenados en redes. Estas personas que han llevado pegada a ellos la pena de telediario, y voy a incluir también a Mónica Oltra, que fue vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, que aún no ha salido su juicio, pero ella lleva la pena de telediario y la condena de las redes en el cogote, cuando probablemente en ese asunto sea absuelta. Pero bueno, estas condenas lo que producen es una erosión absoluta del principio de presunción de inocencia. O sea, decae todo el derecho fundamental constitucional, una sumisión
una sumisión al relato del telediario que contamina en muchas ocasiones a los jueces y magistrados, que incluso han debido, en asuntos conocidos y no conocidos, de abstenerse de conocer y juzgar por toda la presión y por todo el conocimiento que llevaban a través de las redes. Es muy inmoral, realmente es absolutamente inmoral que exista una puerta giratoria, una puerta de atrás, que vulnere las garantías del procedimiento cuando tantos años les ha costado a nuestros padres constitucionales y a nuestros juristas de prestigio conseguir unas legislaciones que amparen tanto la contradicción como la audiencia, como la publicidad en el juzgado. Pero no en platos televisivos. O sea, esto de hacer sentencias en platos televisivos con personas que además son absolutamente legas. Imaginaos a Belén Esteban opinando sobre el dolo eventual. Pero esta señora, ¿qué va a saber? Y lo digo sin ánimo de ofensa. Lo digo en defensa de lo que considero y deberíamos de considerar como algo diferente, algo que no puede ser llevado al vulgo de la red social. No podemos opinar tan alegremente de los casos, y más cuando se está tratando la libertad de una persona. La libertad de información frente a la presunción de inocencia no cabe. La presunción de inocencia es un valor consagrado mucho mayor. Y la libertad de información, si es verídica, si es concreta, vale. Yo voy a hacer aquí alusión a otro asunto que conmovió a la España de los 80, que fue el crimen de los marqueses de Urquijo. No sé si lo recordaréis. El pobre Rafi Escobedo, que fue la cabeza de turco que se comió el marrón, acabó suicidándose en la cárcel. Y los culpables probablemente fuera. Hubo ríos de tinta, se han publicado libros recientemente, y es interesante ver cómo a veces la justicia se plega. Porque ahí la justicia se plegó bueno, no me atrevo a decirlo, pero ocurrieron cosas extrañas, como por ejemplo la desaparición de los casquetes, que era la única prueba de cargo que existía contra el señor Escobedo. Pues desaparecieron del juzgado. Y hay un articulito en la ley de enjuiciamiento criminal que exige que cuando se esté celebrando un juicio, la prueba de cargo esté presente, para que las defensas se interroguen acerca de la misma. Y en este caso no estaba. El juicio no se suspendió y al señor Escobedo le cayeron, pues, creo que 50 y tantos años de prisión. Se suicidó el muchacho. La justicia necesita luz. La justicia hoy necesita luz. No foco mediático, no foco televisivo, no influencers. La justicia necesita claridad, verdad. Porque justicia es la búsqueda de la verdad. Y más en penal. No relatos inventados, sin contraste, en redes, que vienen a deslumbrar. Esto es como el mito de las cavernas de Platón, no sé si lo conoceréis, pero cuando salió Platón relata que cuando un individuo sale fuera y dice lo que está viendo, lo matan. ¿Por qué no se lo creen? Porque están todos enfoscados dentro de una rueda enferma de comentarios maliciosos, de periodistas, de influencers que quieren monetizar con cargo al morbo, porque aquí hay morbo. La prensa criminal o los casos siempre han llevado mucho morbo. Y hay personas que desgraciadamente enfocan su periodismo desde el punto de vista del morbo, cuando lo que se debe de hacer es desde el punto de vista legal, dar una claridad, una explicación. Ahora hace poco ha estado la sociedad comentando el tema de la eutanasia de esta mujer, porque no era una niña, tenía 25 años. A ver, es que, ¿qué? ¿Ya ha pasado? ¿Por qué no hablamos antes? ¿Y por qué siempre cuando aparece este colectivo de abogados cristianos se montan unos cirios y se intoxica o se erosiona y se polariza y se crispa la sociedad? ¿Qué pretenden? El Estado es laico, el Estado es absolutamente laico, y aquí la moral es individual de cada persona, luego hay una ética colectiva, pero el Estado es laico. Como ejemplo también de juicios mediáticos tenemos el caso de Samuel Ruiz, que fue un hito histórico esta sentencia del Tribunal Supremo, porque finalmente el colectivo LGTBI+, Q+, no sé qué, obtuvo pues un pronunciamiento favorable ante la invisibilización o la invisibilidad a la que estaban sometidos cuando eran agredidos.
Y por eso el Supremo lo que hace es dar unas coordenadas nuevas y además bastante potentes. Porque para que fuera considerada la agravante por homofobia, se tenían que dar 3 características. Una, que el odio, o sea, es lo que dice la sentencia, que el odio sea percibido por el agresor, no por la víctima. O sea, la víctima estaba ahí. El que odiaba, el odiador, era el homófobo, el que lo asesinó, el principal sospecho, el principal culpable. Junto a ese odio que siente el agresor frente al ofendido, hay un conjunto de verbalizaciones o de insultos como prueba de cargo. Esto es un hándicap, o sea, es maravilloso y es un hito que hay que, si queréis, en otro vídeo se puede comentar. Y es que sería interesante hacer un directo sobre este asunto. Otro caso de juicio paralelo tenemos el de Daniel Sancho. Cuántas tonterías hemos escuchado. Es que aquí, a mí me rompe la cabeza. Porque se han filtrado los sumarios. Se ha comentado por Belén Esteban and Company todas las filtraciones sumariales, todas las pruebas. Ha habido opinólogos de todo tipo, cuñados en las barras de los bares. Ha sido francamente horroroso y está siendo horroroso. Porque los hechos yo no voy a entrar porque el sumario, por mucho que hayan ventilado, yo no lo conozco. Entonces, me parece también que es un juicio a tener en cuenta como mediático y hasta qué punto todas las opiniones y todos los relatos van a condicionar o no van a condicionar el considerar al padre de la víctima, del agresor, a la familia de la víctima y que puede llevar como paralelos muchos juicios más relativos ya pues al honor, al abuso, a la estafa. Dani Alves ya hemos dicho que fue absuelto. O sea, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, el más fundamental de todos los derechos. Derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario y se condene. Nadie puede ser tildado de nada. Quien tilde está cometiendo una injuria. ¿Qué es lo que ocurrió con... no me acuerdo qué último asunto es, que ella lo denuncia por agresión sexual o por un tema así, y él plantea, así por Errejón, que ha sido doblemente denunciado ya, está siendo enjuiciado públicamente, pues su mejor defensa ha sido un buen ataque, ha puesto una querella ya por difamación y por injurias contra la parte denunciante. Y no podemos tampoco dejar de lado el caso Rubiales, la condena por un beso. ¿Pero qué se montó ahí? Por un beso. O sea, el juicio fue explosivo. No sé si es porque era verano, porque en verano no se trabaja y tienen que dar noticias. Pero bueno, aquí hubo una condena social antes incluso que se iniciara la acción penal. Porque hubo ya una inhabilitación de Rubiales por una petición social, no del juzgado. La querella se puso después y la sentencia salió mucho después. Pero aquí tenemos otro caso grave de juicio mediático. Hay muchos. Pero lo principal es que tenéis que tener en cuenta que es una disfunción periodística porque buscan el aplauso, el reconocimiento, el clic y la monetización. O sea, como siempre, el caso también hacía lo mismo. Y entonces es inmoral que exista una vulneración de una garantía constitucional como es un derecho a todas las garantías y a un proceso sin dilaciones indebidas y sin injerencias. Fijaros, Antonio David. Si es que el tema podría dar para mucho, pero como es domingo y quería hacer esta... Bueno, no se dice abuela pluma porque ha sido a verbo pluma, pero lo dejo aquí para que pensemos un poco antes de opinar sobre los juicios y no hagáis caso a lo que dicen los periodistas y los influencers. Y si no tenéis pasad, o sea, ¿os afecta realmente a vuestra vida lo que le pase a Dani Alves? ¿Os afecta a la vida lo que le pase a Rocito? ¿O lo más bonito es vivir, cada uno con su proyecto de vida y seguir para adelante? Siempre mirando hacia adentro.
Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y justicia, como cualquier persona razonable sabe, es descubrir la verdad.